Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Spain! Hola! Hello, it is I, Dan Fogler. I play Jacob Kowalski in the Fantastic Beasts movies. Please come and see me at the Sin Film Max Gran Via in Barcelona, the 29th to the 30th of June. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe. Convocado por Pablo en esta ocasión. Pablo nos ha pedido que hablemos un ratín de esta película del año 2005, dirigida por Tony Scott, protagonizada por Keira Knightley, Mickey Rourke, Delroy Lindo, Mena Suvari, Monique, Lucy Liu, Christopher Walken. Una película titulada Domino. O Dominó. Pablo, 1.000.000 de gracias. 1.000.000 de gracias por tu petición. Una vez más nos cita aquí un Mickey Rourke más, actor al que reivindicas, al que te has propuesto poner en valor con una serie de vídeos que además he tenido la inmensa fortuna de ser el encargado de materializarlos, y al que yo creo que es verdad que por decisiones que haya podido tomar en su día, por mala cabeza, por lo que queráis, se le han dado muchísimos palos. Es un actor al que se ha caricaturizado en exceso en los últimos años, yo no digo que con razón o sin razón, y da la sensación de que se le puede acabar recordando más por cuestiones que poco o nada tienen que ver con el cine o con sus películas. Ya me has dado la oportunidad de hablar aquí en el canal de unas cuantas, para mí las mejores películas que ha hecho, y algunas auténticas obritas maestras contemporáneas, pero no nos engañemos, para mí ese no es el caso de Domino. Esta es una película que, a pesar de su reparto, a pesar de su director, el reparto, ya os lo he dicho antes, dices, joder, es verdaderamente potente. Pero es verdad que ha acabado un poquito desterrada, cuando no directamente enterrada. Es una película que me da que tiene más detractores que defensores. De hecho, te voy a hacer una confesión, os voy a hacer una confesión a todos, Pablo. Yo hasta ahora no había visto Domino. Y te tengo que decir que una vez vista, lo siento en el alma, pero me tengo que poner al lado de los detractores de esta película. Dos cositas previas. Ya me jode, Pablo, y como dirían en las pelis norteamericanas, como podrían decir en esta perfectamente, perdón por mi francés, ya me jode que a una película que me pides precisamente tú, la suspenda, no la dé un aprobado. De verdad os lo digo, para mí es algo muy difícil, me sería muy difícil con cualquiera. Joder, o sea, alguien todo ilusionado que paga religiosamente su crítica a la carta en el canal para que se la haga, en este caso, un servidor, y encontrarse así, de regalito, venga, el dinerito que has invertido te lo devuelvo yo, con una crítica destroy como puede ser esta. Me dolería en general con cualquiera, pero más con gente como Pablo, que me ha dado la oportunidad aquí de explayarme a gusto, que me ha regalado la oportunidad de sumar muchos vídeos que me apetecían un montón hacer aquí en el canal, y en algunos casos de peliculitas que a mí personalmente, como espectador, me parecen interesantísimas, y también como crítico. Y segundo, venga, vamos a hablar bien, ya me fastidia también muchísimo suspender una película dirigida por Tony Scott. Previamente a hablar de Domino y por qué considero que no es una buena película, o por qué considero, vamos a decirlo sin tapujos, que es una mala película, os quiero mostrar mis credenciales. ¿De qué vas, tío? ¿Qué nos interesa? Yo creo que sí que es necesario. Esto va dirigido a todos aquellos que pueden pensar que como Domino es una película de acción pura y dura, sin mucha profundidad y aparentemente con pocas pretensiones, pues claro, o sea, los críticos calvos de monóculo en el ojo,
izquierdo. No nos gusta porque esto no es Shakespeare, esto no es Dostoyevsky y no profundiza en la oscuridad del alma humana. Vamos a ver. Vamos a aclarar términos. Una de mis películas favoritas, lo he dicho tropecientas veces en el canal. La última vez, por cierto, en otro vídeo que me pidió Pablo, es El último Boy Scout. De mis favoritas, y además con crítica a la carta en el canal y con 4 estrellas, dirigida por Tony Scott. Para mí, el apoteosis y el sumum de ese subgénero conocido como buddy movie. Película, subrayo, dirigida por Tony Scott. Más, la mejor película de Tarantino sin estar realizada por Tarantino, para mí es True Romance, Amor a quemarropa. Y de hecho, me gusta más True Romance que algunas películas dirigidas por Quentin Tarantino. ¿Por quién estaba dirigida True Romance, Amor a quemarropa? Por Tony Scott. La película que yo en lo personal más disfruto en el subgénero del submarino, de cine de submarinos, y que me perdonen los fans de Das Boot y que me perdone Wolfgang Petersen, que en paz descanse, es Marea Roja. También, de nuevo, ¿quién está detrás? ¿Quién está detrás? Efectivamente, Tony Scott. Para mí, fanático del cine de ciencia ficción con vueltas y revueltas temporales varias y metidos en bucles temporales que parecen irresolubles y tal, Déjà Vu es una película que me la puedo ver de vez en cuando y disfrutarla un montón. ¿De quién es? Efectivamente, de Tony Scott. E incluso una película que objetivamente no es buena y es muy superficial, como puede ser Fanático, de Fan, con Robert De Niro reciclando de nuevo su papel de psicópata. Es una película que en lo personal disfruto muchísimo viéndola y me la paso muy bien. Eso me ha quedado muy latino lo de me la paso muy bien. También está ahí Tony Scott. ¿A dónde vas, Jaime, con todo este alegato? Me parece que Tony Scott es uno de los directores más injustamente vapuleados y menospreciados por la crítica. Primero por ser hermano de quien es. Porque el relato que hay en torno a Ridley y Tony Scott, y no digo que sea necesariamente falso, es que Ridley era el artista y Tony, digamos que el ejecutivo de estudio que tiraba por lo fácil, por lo que la gente demandaba en cada época, por la violencia, por los tiros, por las explosiones, por la nada. Uno dirigió Blade Runner en los 80 y el otro dirigió Top Gun en los años 80. Ese sería un poco el relato que podríamos hacer si no queremos profundizar mucho. Curiosamente vemos que con Tony, ya fallecido, por cierto, ahora el hombre de negocios, sin embargo, podríamos decir que es Ridley Scott, cuyas películas en los últimos años no se bajan del carro de la superproducción, vamos a decir, con afán masivo, con afán de verdad hacer bastantes millones de dólares en taquilla. Pero bueno, ya os digo que a mí meter en este debate a Ridley al final puede no venir mucho a cuento. Pero con todo esto, ¿qué quiero hacer? Reivindicar a Tony. Tony también ha sido muy vilipendiado por su estilo. Prácticamente desde Super Detective en Hollywood 2 y Top Gun se veía que su narrativa iba más por lenguajes nuevos, como puede ser el del videoclip, y mucho menos por el clasicismo más académico, que a los críticos, esos de monóculo en el ojo izquierdo y calva reluciente, les tiraba más. Creo que también esto era una crítica que hoy podemos decir que es injusta. Por un lado, es verdad que Tony creó una escuela que en lo personal a mí no me atrae mucho, por lo menos a día de hoy, que es la de Michael Bay. No os digo yo que no haya pelis de Michael Bay que disfrute y que me parezcan muy divertidas y que me ría, no de ellas, sino con ellas. Pero es verdad que es un cine en el que ya la gente mayor como yo tiene difícil asimilar ese bombardeo de planos, no ya al minuto, sino al segundo. Pero bueno, tampoco vamos a abrir aquí el melón de Michael Bay, que no se le ha perdido nada al pobre hombre en este vídeo. Pobre hombre. Creo que con ese estilo tan dinámico en el montaje, buscando el plano impactante sin dar un segundo de respiro, al final Tony Scott, es cierto, para lo bueno y para lo malo, o para lo muy bueno y para lo muy malo, al final el tío abrió
camino, en una nueva forma de narrar, especialmente en el género de acción norteamericano, que al fin y al cabo parece que va a ser siempre el dominante en el mundo. Y creo que, guste más o guste menos, hay que reconocerle a Tony Scott el haber sido un renovador de este oficio, el haber introducido nuevas narrativas, nuevas formas de narrar una historia. Y yo os digo, y lo voy a repetir todas las veces que haga falta, hay muchas de sus películas en las cuales yo disfruto como un enano. Pero, dicho todo esto, ese no es el caso de Domino. En Domino no me lo paso bien. ¿Por qué? Scott es un director que, y esto lo vemos también en sus películas, parece que se mueve muy a gusto en el caos. Creo que Tony Scott nunca escribió un guión y por lo tanto, digamos que nunca dirigió, vamos a decir, historias que fueran 100% personales suyas y con una visión de autor, vamos a decir, de 180 grados. Pero da la sensación de que las historias le atraían siempre que en ellas hubiera una serie de momentos que ponen muy a prueba nuestra suspensión de incredulidad. Creo que lo he dicho bien. A veces la gente dice la suspensión de credulidad. Aquí de lo que se trata es de suspender la incredulidad, entrar al trapo, disfrutar o por lo menos ser partícipe de eso, de lo que nos está contando y meterte en la película sin hacerte demasiadas preguntas, con esos héroes o antihéroes, siempre al límite de la locura, cuando no directamente como cencerros, muy inconscientes y con poco o ningún apego a su integridad física. Eso lo vemos muchísimo en sus películas y lo vemos también en Domino. Sin embargo, en aquellas películas, El fuego de la venganza, no me podía olvidar de ella, que os he nombrado antes, digamos que en todo ese caos, en toda esa locura, en todos esos personajes que se la suda todo y dicen directamente, aquí prácticamente voy a buscar el suicidio con tal de lograr la heroicidad, había cierto control del caos. Había mucho desmadre, es verdad, pero también digamos que había valles, ciertos momentos de reposo, ciertos momentos de asimilar los acontecimientos, de poner un poquito, aunque sea solo un poquito, el freno de mano. Os voy a poner solo un ejemplo. La celebérrima conversación que mantienen los personajes de Christopher Walken y Dennis Hopper en True Romance, en Amor a quemarropa. Es un momento loco, es un momento difícilmente creíble, pero que lo disfrutamos muchísimo, lo paladeamos mientras se produce y además es un momento en el que no hay giros vertiginosos de cámara, no hay explosiones, no hay insultos. Bueno, lo de insultos aquí sería relativo. Se me ocurre también, por ejemplo, en el último Boy Scout, ese momento en el que el personaje de Bruce Willis le pilla a ese jugador retirado que es Damon Wayans drogándose. De repente es como un valle, o sea, es un valle dramático. Estábamos aquí, de repente bajamos aquí y yo creo que al final el buen cine de acción es muy difícil que sobreviva solamente con momentos adrenalíticos. Tiene que haber esos momentos valle que nos den un segundo de respiro. Si no, la suspensión de incredulidad es cierto que, joder, tiene un límite de vez en cuando. En Domino no hay momentos así, por lo menos yo no los encuentro. Es una película que empieza con caos, se desarrolla con caos y termina con más caos. Y la sensación que tienes al final, o al menos la que yo tengo, es a la de haber asistido a un montón de secuencias con mucha adrenalina sobre el papel, pero que por aglomeración y por nula profundidad, tanto de las secuencias como de los propios personajes, que acaban siendo solo caras aquí, y hay muchos, y muchos tendrían que haber tenido mucho mejor desarrollo, yo siento que, joder, aquí, de verdad, que es que me he empachado. O sea, me ha atiborrado, me han bombardeado de imágenes y secuencias para al final contarme el qué. No voy a decir que no me cuenten nada, pero ¿qué me has contado en esta película? Nunca mejor dicho, por cierto, lo de empachado. Creo que, y esto de verdad lo digo sin ironía, creo que es posiblemente la película más
experimental de Tony Scott en lo narrativo y en lo visual. O sea, me he quedado todo loco viéndola. No le recuerdo a una película similar a Tony. Es un director al que, como os decía antes, no le puedes negar que tiene un estilo, no le puedes negar que tiene un sello. Cualquier secuencia de sus películas es muy reconocible. Dices, esto es de Tony Scott, o te puedes equivocar pensando que es de Michael Bay, que ahí la ha copiado de vez en cuando. Pero honestamente, creo que ese ejercicio de estilo que suelen ser las películas de Tony Scott, en Domino se le fue la mano total. O sea, no hay un plano en esta película que dure más de 2 o 3 segundos. No estoy tan loco para sacar el cronómetro y empezar a contarlos, pero es un bombardeo constante. Te está además introduciendo una serie de filtros en las imágenes cada 2x3. Es de verdad, lo digo, y lo digo no de coña. O sea, es la película más experimental, es una película muy alucinógena, con una constante sensación de irrealidad que te transmiten todos estos trucajes de imágenes y todo ese bombardeo, que teniendo en cuenta la historia que nos están narrando, y ahora hablaremos de eso, lo que hace, o por lo menos eso es lo que provoca en mí, con ese estilo tan sobrecargado, acaba anulando cualquier interés dramático que podamos tener en la historia de Domino Harvey. O sea, el envoltorio, estamos en un caso en el cual el envoltorio lo devora todo. Y por donde pasa ocurre como con Attila. La hierba no vuelve a crecer ni de coña. Me voy a guardar más cosas porque quiero repasar con vosotros la película. Pero de verdad os lo digo, y os lo digo siempre, y especialmente te lo digo a ti, Pablo. Me encantaría estar en el bando de los reivindicadores. Me encantaría estar en ese bando contrario. Soy de los que cuando veo una película, y mucho más cuando me lo pedís vosotros, trato de quedarme con lo bueno siempre, aunque la película me haya parecido regulera o incluso tirando a mala, y sacar las cosas positivas. Trato de no sobrarme en lo malo, sin dejar de señalarlo, porque, oye, entendednos también, es nuestra obligación. Pero a vosotros lo que os debo, y a Pablo especialmente, siempre va a ser mi sinceridad. 2 estrellas sobre 5, un 4. O sea, para mí es una película de insuficiente. Una palabra, por cierto, que ya os digo, como estudiante regulero en ciertas etapas de la educación general básica hoy desaparecida, me trae flashes de Vietnam cuando estudiaba en el colegio, por no hablar de aquel necesita mejorar. O sea, eso era terrible, creo que no había nada más bajo. Puede que me equivoque. O sea, aquí no somos infalibles, de verdad. A mí no me gusta Domino. O sea, me parece una mala película. De verdad os lo digo. Puede que me equivoque. Puede que con el paso de los años se reivindique. También es una película que cuenta con defensores. Puede que dentro de unos años se vea de forma diferente, se vea como un tipo de narración casi revolucionaria, no lo sé, estas cosas que ocurren de vez en cuando, como le ocurrió a su hermano Ridley con Blade Runner, por ejemplo, a la cual en la época de su estreno se le dieron más palos que una estera. Personalmente yo, a día de hoy, unos 20 años aproximadamente de esta película, yo no lo acabo de ver. De lo primero que leemos en la película es que Domino está basada en una historia real, puntos suspensivos, más o menos. Tenemos a Domino Harvey, encarnada aquí por Keira Knightley, y Domino existió de verdad. Domino era hija del actor Laurence Harvey, protagonista, entre otras, de una obrita maestra del cine británico, que desde aquí os recomiendo. Ya lo hice en ese vídeo que también os recomiendo, de tops de los grandes movimientos de la historia del cine, que es Un lugar en la cumbre. También protagonista de uno de los grandes thrillers paranoicos de la historia del cine, que es The Manchurian Candidate, El mensajero del miedo, estrenada por estos lares, como el mensajero, era el mensajero del miedo. Iba a decir El salario del miedo, esa es la de Henry George Clouzot. Una película esta del mensajero del miedo que, por cierto, tiene un remake protagonizado por Denzel Washington,
también por estos años, si no recuerdo mal, más o menos, que a mí en lo personal me chifla esa película. Más cositas. Como ya os he dicho, es un... aparte de que sea un ejercicio de estilo de Tony Scott, leyendo sobre la génesis de la película, es un proyecto también, vamos a decir, más personal de lo habitual para Tony. Y aquí el director se entrevistó con la madre del cordero, con la mismísima Domino Harvey, que por aquel entonces tenía unos 30 y pocos años. De hecho, la podéis ver a la auténtica Domino al final de la película. Según el estudio, Domino estuvo muy involucrada en este proyecto, sin embargo, murió antes de que se estrenara la película. Falleció de una sobredosis de ese analgésico que tanto analgésico, leído lo leído, me da la sensación de que habría que cambiar el nombre, que tanto está dando a hablar en los últimos años, que es el fentanilo. Independientemente de su vida real, cosa que, ya os digo, podéis consultar en la página en inglés de Wikipedia, parece que hay mucha invención en este relato de Tony Scott, cosa que no seré yo, como ya sabéis, quien vaya a criticar. Es un relato guionizado, por cierto, por Richard Kelly. O sea, ¿quién es Richard Kelly? El mismo Richard Kelly, autor de Donnie Darko, lo cual a priori... iba a decir que no me parece la mejor de las elecciones. Es una elección rara, en todo caso. Y quizá gustándome un montón Donnie Darko, explica esta elección de Richard Kelly algunas de las cosas bastante extrañas y alucinógenas que tenemos en esta película. En un primer vistazo no me parece que pegue mucho un autor personal, tan personal como puede ser Kelly. Ojito con The Box, que es una película también que fue, en fin, criticada para mal y que yo creo que tiene más de un pase. Y la verdad es que con una senda profesional, la de Kelly, que nada tiene que ver con la de Tony Scott, pero así fue. Esta es una película, por otro lado, que os tengo que decir que es bastante honesta con el público. A ver, si vas al cine y lo que ves en principio no te gusta, has pagado tu entrada, pues te estás cagando en todo, obviamente. Pero es verdad que si la veis en la tele, si no os gusta lo que veis en los primeros 10 minutos, os puedo adelantar que después os va a gustar todavía menos. O sea, no empieza del todo mal la película. O sea, con Domino ya metida a mercenaria en una misión loquísima, con un brazo por ahí amputado, no el de Domino, sino el de otro chaval, en medio de una ensalada de tiros, y después con esa detención de Domino por estos hechos y a partir de ahí recordando cómo ha llegado hasta este punto, en este caso interrogada por Lucy Liu. ¿Qué ocurre a partir de este instante? Para mí, que en realidad Tony Scott, creo que por mucho que le interesara el proyecto de Domino, por mucho que se entrevistara con ella y quisiera contar, en fin, no sé si su historia, pero una recreación o una visión muy personal de su historia, en realidad Tony Scott ha primado más su estilo, primó más a sí mismo que en teoría como impactar, o mejor dicho, pensó más en impactar al espectador desde un punto de vista visual y sonoro por encima de todo, y se olvida de sus personajes. Y lo que tiene más pecado de todo, se va olvidando también progresivamente de Domino a medida que va avanzando la película, una película que lleva su nombre. Ni qué decir tiene que se olvida también de ese personaje de Ed Moseby, interpretado por Mickey Rourke, que entiendo que es el principal motivo por el que Pablo nos ha pedido la película. Además, Pablo siempre nos pide que hagamos una especial pausa en lo que es la presencia de Rourke en cada una de las películas que nos pide, a modo de reivindicación, que para eso nos pide él estos vídeos. Un personaje, por cierto, que es definido por Domino como el padre que nunca tuvo. Esto no es porque se llevara mal, o yo no lo sé, pero no parece que fuera porque se llevara mal con Laurence Harvey, porque Laurence falleció cuando ella era aún muy pequeña. Pero que, sin embargo, esta visión del personaje de Mickey Rourke como padre putativo
de Domino, como tantas otras cosas y tantas otras ideas que lanza la película, se acaba quedando en un tercer o en un cuarto o en un quinto plano. He leído que Mickey Rourke, curiosamente, pidió que su personaje tuviera algo más de peso en la película. Y me parece bastante significativo. Me hace pensar que incluso en guiones previos, su papel en concreto quedaba todavía más difuminado. Así que, claro, Pablo, tenemos que agradecerle a Mickey que hiciera un poco de presión para decir, oye, incluidme algo más de chicha en este personaje. Y es una pena porque es el Mickey Rourke que conocemos de estos años, el Mickey Rourke con esa presencia imponente, poderosa y verdaderamente perfecto para encarnar este tipo de papeles de mercenario, con ese punto también que tiene de vez en cuando de, de entrañabilidad a sus personajes, toma ya palabra. Pero que yo creo que Mickey hace lo que puede en los escasos momentos que le regalan. O sea, no me quiero hacer la idea de cómo era su personaje antes de que él pidiera un poquito más de peso. O sea, directamente debía quedar borrado de la película. La película Domino, como ya os he adelantado antes, es un bombardeo de cosas. O sea, es un bombardeo de información, es un bombardeo de imágenes impactantes, es un bombardeo de personajes, y esto todavía me parece más grave. Se nos presenta una galería de al menos una decena de personajes que en teoría todos tienen un peso relevante en la película. Es decir, no van a ser meros comparsas con un par de frases graciosas. No. O sea, digamos que dentro de la sucesión, de la concatenación de hechos que se nos narra en Domino a modo de flashback, todos tienen un peso importante. Por ejemplo, está ese personaje encarnado por Monique llamado La Tisa, que forma parte de ese entramado de licencias de conducir falsificadas y por el cual en su camino se van a cruzar con la florinata de la mafia californiana. Ahí está también su amante, que es ese Claremont, encarnado por Delroy Lindo, otro de esos grandísimos secundarios que mola mucho encontrarse en estas lides. Hay muchísimos rostros que de verdad mola ver en esta película. Joder, es que no lo he mencionado antes. A la hora de citar el reparto, está Jacqueline Bisset haciendo de madre de Domino. Ahí tenemos a Christopher Walken, que es verdad que casi sí que se queda en un cameo lo suyo. Pero de verdad, la película, al querer abarcar tantas tramas, tantas subtramas, con sus correspondientes personajes y sus subpersonajes, se acaba quedando en una, por momentos, desconcertante tierra de nadie. Y en esta ocasión el estilo de Tony Scott no solamente no salva la función, sino que por momentos lo que provoca es que entorpezca más la función, todavía más, todavía lo embarulla más. Música a todo trapo, música maquinera, ni una sola imagen, vamos a decir, que verdaderamente limpia a lo largo de la película. Ninguna imagen sin filtros raros, ninguna imagen sin temblores. Por ejemplo, en medio de toda esta peripecia criminal, Tony Scott también aquí ha tenido sus ínfulas tarantinianas y quiere hacer su propio Asesinos Natos, con un equipo de televisión siguiendo las andanzas de Domino y sus compañeros para hacer una especie de reality. Esto no he profundizado de verdad demasiado en la vida de Domino, pero entiendo que esto no es verdad. Es decir, que por lo menos que no pasó así en ningún caso. Y desde luego también que ese supuesto reality no estuvo acompañado o coprotagonizado por dos de las estrellas de 90-210, como llamábamos en España esa mitiquísima serie de Sensación de Vivir. En este caso se trata de Ian Ziering, Steve, y Brian Austin Green, el que hacía de David. Aquí interpretándose a sí mismos. A ver, esto es una ocurrencia. Es sin duda una ocurrencia ver a estos dos, por cierto, todavía bastante reconocibles con respecto a la serie original, metidos en una película por momentos hiperviolenta como es esta. Pero también os digo, es una ocurrencia
que tiene gracia un poquito. Cuando ya ves que se estira el chicle en demasía, no acaba teniendo ya tanta gracia. La verdad es que me sorprende también esa hazaña contra la serie de 90-210 por parte de Domino. O sea, no sé si hay algo de verdad en eso, pero lo cierto es que desde el principio de la película vemos que Domino tiene enfilados a estos tíos y a esa serie, que es cierto que fue tremendamente popular, como todos sabéis. De algún modo, con esto Tony Scott y su guionista Richard Kelly, yo creo que nos están poniendo una frontera entre ese mundo de jóvenes guapísimos e idealizados y tan buenos chicos en televisión que era Beverly Hills 90-210, y a su vez ese mundo oscuro, ese inframundo de criminales, cazarrecompensas y brazos amputados que eligió Domino. Porque en eso se parece mucho a la película, en eso se para mucho la película, y en este caso sí que tengo que decir que no me parece mal. Por lo menos es una idea, por lo menos es vamos a decir, un concepto que está más o menos constante a lo largo de la peli. La capacidad, la opción que tenemos cada uno de elegir nuestro camino, no tanto basado en la racionalidad, sino en los impulsos. Aquí tenemos varios momentos en los que Domino hace mucha referencia a la suerte y a esa moneda que tiras al aire y de la cual va a depender, quiero decir, la suerte, si cae en cara o cae en cruz. Al hilo de esto, me ha llamado la atención una cosa, y es, no voy a decir el plagio, más bien el homenaje que Tony Scott rinde aquí a Michael Haneke y a su Funny Games, que es del año 1997. Creo que esto ocurría, por cierto, corregidme si me equivoco, que oye, uno también, además de suspender películas y tal, también se puede equivocar. Creo que ocurría en la Funny Games del 97, y quiero recordar que ocurría también en ese remake exacto, plano por plano, qué narizotas tenía Haneke, que hizo en Estados Unidos con Naomi Watts y Tim Roth, entre otros. En el Funny Games del 97 había un momento totalmente posmoderno. O sea, aquí sí que vale la palabra maldita. Esas cosas del porque sí, del neolenguaje, en este caso cinematográfico, en el que los dos cabronazos malos, cuando parece que van a ser derrotados por la familia, pulsan en un mando a distancia y retroceden a un momento previo en el cual, por desgracia, no mueren, y por tanto la pesadilla de la familia secuestrada y por tanto la nuestra continúa, para nuestra desgracia, por supuesto. ¿Qué tenemos aquí? Pues un par de momentos parecidos aquí en Domino. El primero de ellos es en el que Domino está apuntando a los malos de turno. Eso va a ser, o es, una carnicería, y Tony Scott retrocede la acción de forma que en vez de esa carnicería lo que tenemos es un baile erótico de Domino que amansa a los matones que tiene enfrente, y por tanto esa carnicería no se produce. No os voy a decir yo que este tema del mando a distancia sea para mí lo más rompedor, original, o lo que más me gusta a mí que ha hecho Haneke. Es decir, que no os voy a decir, no, en Haneke bien y en Tony Scott mal, no necesariamente, pero en esta película de verdad yo no lo acabo de ver. Es un delirio, o sea, al fin y al cabo, quizá el problema es mío, quizá no me estoy acercando a esta película como lo que es, o yo no estaba en el mood de verla, pero es un delirio total, y la única forma de disfrutarla yo creo que es entregarse y abrazar el delirio. Ojo, un delirio que os puede gustar, os puede no gustar, como es mi caso, pero en el cual todo es arbitrario. Es arbitrario en lo argumental, es arbitrario en lo temático, o sea, pasamos de un biopic a una película de acción, algo que no parece una mala opción, pero de ahí nos metemos en esa especie de crítica a los mass media que pretende Tony Scott, a los asesinos natos, con todavía más sorna y cachondeo y por momentos paródico, metiendo por ahí a los actores del 90-210 para luego meternos en una película de gángsters, que esto todavía no lo he mencionado, que es un cruce
extraño entre un Guy Ritchie, como ya había hecho películas por aquel entonces y algunas buenísimas, y un Martin Scorsese en algo tipo Casino, más que en uno de los nuestros. Se introduce también algún detalle de humor tipo David Fincher en El Club de la Lucha. Esa, por ejemplo, el Club de la Lucha es un buen ejemplo y hemos hablado aquí en el canal de ella, de película anárquica, de película delirante total, pero es así, con un camino delimitado, con un sentido claro, con una dirección y con una serie de lecturas que yo creo que asequibles, a las cuales todos podemos llegar. Y también, como ya os he dicho, Domino es también una película 100% arbitraria en lo que es lo narrativo. O sea, estas críticas, al final, joder, no nos engañemos, las críticas a la carta, estos vídeos que hacemos son 100% personales. Algunos decís, es que no sois objetivos. Pues claro que no. Son críticas, tío, son opiniones. Os digo lo que me ha parecido la película, joder. No pretendo tener razón. Yo no digo que esta sea la verdad, pero sí es mi verdad. O sea, mi verdad es lo que yo he visto y luego lo que os iba a decir, lo que os vomita aquí, joder, creo que tampoco es el caso, lo que os suelto aquí en estos vídeos. Me pedís una peli, la veo, he tomado notas, obviamente, enciendo la cámara y doy mi opinión, sin más. Y en esta noto que, de verdad os lo digo, o sea, mi feeling con Domino es nulo. Por ejemplo, el cameo de Tom Waits. Claro, o sea, ya a estas alturas de la película ya se hubiera salido Cthulhu, un pulpo gigante o marcianadas similares. Quiero decir, ya no me importa, o sea, ya sería lo de menos. Solo os diré que ese momento de Tom Waits perfectamente podría haber estado en una película que ya he citado antes, que es Asesinos Natos, o en True Romance, en Amor a quemarropa, con esas apariciones de Elvis al personaje de Clarence, que por cierto Elvis, si no recuerdo mal, nunca no se le reconocía, pero creo que era Val Kilmer. Por cierto, le veo alguno por ahí haciendo pausa en la escena de amor, vamos a llamarla así, entre Domino y el personaje de Choco, en pleno desierto, y dándole hacia atrás en el mando, como hacía Haneke. Aquí estamos para hablar de cine, señores, no de apéndices que poco o nada tienen que ver con el cine. La película acaba con Domino presuntamente reformada, después de un tiroteo, creo que es la escena más histérica que ha rodado nunca Tony Scott, donde se auto-homenajea con respecto a True Romance, además, con ese tiroteo final, con el productor de Hollywood cocainómano por ahí, con los gángsters de James Gandolfini por allá. Yo por lo menos termino la película con esa sensación de, en plan, haber recibido una sobredosis de estímulos, de ideas, de tonos y de estilo, en mi opinión, mal encauzado. Y, joder, hasta aquí la crítica a la carta de Domino. Pablo, perdóname, no volverá a ocurrir. Bueno, no volverá a ocurrir, nunca puedo decir eso, pero de verdad, ya sabéis lo que me jode, el suspender películas o decir que directamente me parecen malas o no me han gustado o no las he disfrutado. Ya me fastidia, pero estoy seguro de que la siguiente, si no me la anulas, tío, la siguiente no va a ser tan destroyer como Domino. Espero en todo caso que os haya resultado interesante, espero haberlo razonado también, porque esto es importante. Yo puedo aquí encender el vídeo y decir, joder, qué mala es, tío, qué mala es como sacar una muela sin anestesia y en el siglo XIX y con Jack el destripador de dentista, y al final no razonar nada. Ya he explicado por qué no me gusta, ahí tenéis los motivos, y espero haberme explicado por lo menos con cierta coherencia, aunque no estéis para nada de acuerdo. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, para eso tenéis este canal de WhatsApp y Telegram, entre otros, para solicitar a la revista las críticas, exponiéndoos a que os pueda caer, pero para pedir las críticas de las películas que os resultan, que queréis
ver un vídeo sobre ellas que os gustan mucho o que no os gustan en absoluto y queréis que las pongamos a parir. Que oye, hay de todo en la viña del Señor. Y por supuesto, nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.